Son las 7:01 de la mañana de este lunes, 1 de febrero de 2021, y estamos preparando nuestro enlace tal como estaba previsto con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Será vía Zoom nuestra conversación. Vamos a tocar distintos temas, así que pendientes en los próximos minutos. Por cierto, importante destacar que sigue la expectativa, como lo decía al comienzo del programa, por saber de qué manera gradual se podría ir pensando a futuro en el retorno a clases, ya que ayer Nicolás Maduro reiteraba que todavía no es el tiempo para hacerlo. La presencia o la no presencia, en este caso, en las aulas de clases, es uno de los efectos más trascendentes de la pandemia y de la cuarentena, porque dependiendo de la edad de la persona que está cursando estudios y en consecuencia del nivel de esos estudios, habrá un mayor grado de dificultad en la manera de recibir la formación. No es igual hacer la educación a distancia para un estudiante de nivel superior que lo que le corresponde hacer a una familia con respecto a sus hijos menores de edad, a sus hijos que estén, por ejemplo, en la etapa primaria, en los primeros años, como por supuesto también los niveles de preescolar, pero particularmente esa etapa de la primaria donde en esos primeros años, ¿verdad?, de la vida de una persona se van recibiendo los nutrientes que definirán el perfil, la personalidad del futuro adulto. Es un asunto complejo. Bueno, ya tenemos la conexión vía Zoom con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Gobernador, buenos días, un placer. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer para mí. Bueno, feliz lunes, feliz inicio de semana. Igualmente. Una primera precisión. Y a partir de tu caso, ir al análisis de lo que ha sido o va resultando el COVID en la región y en Venezuela. Vienes de dos experiencias. Yo particularmente con tu caso, hubo otro también, otro caso conocido que repitió. Yo ignoraba que el COVID podía repetir. ¿Qué podrías decir desde esa experiencia personal proyectada a la gestión? Bueno, Eduardo, primero que nada agradecer a todos los que me escuchan, a todos los que estuvieron pendientes durante esta segunda oportunidad que me tocó estar enfermo, todos los mensajes de amor, todas las bendiciones, todo ese acompañamiento que sentí de parte de muchas personas, lo cual a uno le da muchísima fortaleza espiritual. Efectivamente me volví a enfermar de COVID, no solamente yo, sino que mi esposa también. Nosotros habíamos tenido COVID a mitad de año, del año pasado, tanto mis hijos como mi esposa. Y a principios de año, a finales de diciembre, me enfermé y mi esposa. Lo cual, bueno, ratifica que efectivamente puede volver a dar. Y en el caso personal, no solamente me volvió a dar, sino que, porque también existía el rumor que si te volvía a dar, daba más suave. No, a mí me dio mucho más fuerte. Esta vez tuve que estar hospitalizado, estuve acompañado de una pulmonía, cosa que no me pasó en la primera oportunidad. En la primera oportunidad yo estuve prácticamente sin síntomas, igual que el resto de mi familia. Pero bueno, ya estoy sano. Creo que es importante que todas y todos los venezolanos tomemos conciencia de la gravedad de la enfermedad, que tomemos conciencia que efectivamente puede repetir, que tenemos todas y todos que tomar las medidas de bioseguridad. A mí que me ha tocado pues durante toda esta pandemia dirigir el caso de Miranda, yo les puedo decir que los pacientes que llevamos a terapia intensiva, que se complican, que fallecen, son aquellos que niegan la enfermedad, que empiezan a sentir los síntomas y bueno, dicen, no, bueno, eso es una gripe, es una alergia, hasta que ya su situación pulmonar es tan compleja que están obligados a ir a hacerse la prueba o a ir a un hospital. Esos pacientes son los que se nos hacen muy, muy difícil de estabilizar. Por eso yo les pido a todas y a todos que no neguemos la enfermedad, que ante el más pequeño síntoma, que ante la más pequeña sospecha de haber tenido contacto con una persona, tomemos inmediatamente las medidas
no solamente para cuidarnos a nosotros, para cuidar a nuestro entorno familiar, nos aislemos, hagamos las pruebas correspondientes y bueno, de dar positivo, pues iniciar el tratamiento. Cuando el tratamiento se inicia en un momento temprano, pues las posibilidades de complicarse son muchísimo menores. Y recordar algo también muy importante que mucha gente no conoce: si tú tuviste contacto con una persona, puedes durar hasta 15 días con el virus dentro de tu cuerpo sin que se manifieste, sin que salgas positivo en la prueba o sin que tengas ningún síntoma. Por lo tanto, si algunos de ustedes tienen conocimiento de haber tenido contacto con una persona positiva, debe resguardarse durante esos 15 días y estarse monitoreando si tiene el más mínimo síntoma, y ya a los 15 días, pues si ya no tienes ningún síntoma, sí puedes volver a salir. Entonces estas son medidas mínimas importantes para cuidarnos a nosotros, para cuidar a la familia, para cuidar a los seres que queremos, a nuestros compañeros de trabajo. Así que bueno, agradecer y bueno, ya sano, ya completamente recuperado. Hemos iniciado nuestra dinámica de trabajo progresivamente, como nos han pedido los médicos, pero ya pues atendiendo personalmente todos los casos. Gobernador, sabemos que el manejo del COVID implica o tiene una connotación económica también muy fuerte, ya sea a quien le toque ir a una clínica privada o ya sea también para el Estado a través de su sistema de salud. En el caso de Miranda, ¿cómo se acomete la estrategia para ir adelante con el necesario equilibrio entre la prioridad sanitaria y la prioridad productiva? El Estado Miranda, que tiene una vocación industrial, una vocación incluso de producción artesanal, cría, cultivo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y tomando en cuenta además que en los espacios públicos a veces se hace muy complicado controlar el distanciamiento o la aglomeración de personas. Sí. Bueno, nos ha afectado desde varios puntos de vista, ¿no? Tú haces el planteamiento del punto de vista de la actividad económica, pero también desde la actividad de la gestión nos obligó a replantear todo el uso de los recursos y priorizar durante el año 2020 el COVID, dejando a un lado otros compromisos, otros proyectos, otros planes que teníamos de inversión, ¿no? Nosotros nos concentramos el año pasado en los 3 niveles de atención, un nivel que es masivo, tiene que ver con el despistaje, con la atención masiva, que en el caso de Miranda también se vio muy presionado por el retorno de la migración. Nosotros recibimos gran parte de los venezolanos que se regresaron de los países latinoamericanos. Eso nos obligó pues a hacer una gran inversión para recibirlos. Instalamos hoteles sanitarios en todos los municipios. Quiero decir y agradecer la relación de trabajo que hemos tenido con la red de hoteles privados, que desde el primer momento de la pandemia se puso a la orden y que ha puesto recursos, personal, sus instalaciones para trabajar juntos, gobierno y el sector privado. Y ahí recibimos en esos hoteles sanitarios, que, como los llamamos, colocamos parte de los médicos de la gobernación, pusimos parte del personal de las escuelas que nos ayudó con las cocinas, con la recepción y la policía, y ahí recibimos a todos estos hermanos venezolanos que regresaron de América Latina para hacerles la prueba, para que pasaran su tiempo de cuarentena y bueno, luego para llevarlos hasta sus comunidades, a sus casas. En esos mismos hoteles sanitarios también, Eduardo, recibimos a todos los casos de contactos positivos o de contactos con positivos o que daban positivos, para que también no se vieran en la obligación de hacer sus 15 días de aislamientos en el hogar, enfermando a otros familiares, y además para que tuviesen acompañamiento médico. Todo ese sistema lo mantenemos. A nivel más comunitario desplegamos en 335 territorios que cubren la totalidad del territorio, unos equipos médicos que están desinfectando, que están haciendo pruebas rápidas para hacer el despistaje. Y a nivel hospitalario nos vimos en la obligación de hacer una gran inversión en materia de camas de terapia intensiva para los casos que se pongan graves. Nosotros ahorita somos el estado con mayor cantidad de camas de terapia intensiva, tenemos 200 camas de terapia intensivas públicas, a eso se le suma pues toda la de las clínicas privadas con las que también estamos en perfecta coordinación, garantizando pues que les lleguen los medicamentos, garantizando darle toda la atención. Entonces esto ameritó pues colocar la inversión que teníamos previsto para compromisos comunitarios, servicios, priorizando
toda esta capacidad operativa que hoy tenemos para COVID. Y desde el punto de vista de la relación con el sector económico, por supuesto que se vio afectado. Nosotros tenemos ahorita una mesa permanente con toda la industria mirandina, garantizando que se cumpla el 7x7 y apoyándolos para todos los despliegues de desinfección, de despistaje masivo en las industrias. Y eso nos ha permitido tener en las semanas radicales las industrias que obligatoriamente tienen que seguir funcionando. Estamos hablando de alimentos, de medicamentos, de algunos servicios básicos, y en las semanas flexibles, pues que todas las industrias se puedan activar con todas las medidas de bioseguridad. Tal vez el sector que más se ha afectado, Eduardo, y ha tenido como un proceso de mutación, de migración, es el sector comercial, que como tú sabes, el peso que tiene Miranda en todo el tema gastronómico, en todo el tema de servicios, de atención a todos los temas de belleza, peluquería, es muy grande, y por supuesto estos sectores se han visto muy afectados y ha afectado la cotidianidad de mucha de la clase trabajadora de Miranda, que es lo que hemos estado priorizando desde el punto de vista de la atención social. Pero bueno, esto es un fenómeno mundial que ha afectado la economía mundial y que estamos haciendo un gran esfuerzo de trabajo permanente con las cámaras comerciales, con las cámaras industriales, con las comunidades organizadas, para que el impacto sea el menor posible y para que entre todas, como decía Simón Rodríguez, entre todas y todos nos entreayudemos, haciendo un gran esfuerzo sobre todo por salvar la vida de los mirandinos, de los venezolanos, y yo llamo a la solidaridad de todos los sectores económicos, de todos los sectores sociales, de todas las familias, a cuidarnos hasta que podamos superar esta pandemia. Héctor Rodríguez, vamos a la pausa. Al regreso hablemos de gestión, no solamente como balance, sino también en perspectiva, sin dejar a un lado el hecho importante de que este año están previstas las elecciones regionales. Héctor Rodríguez, desde ya, por ejemplo, queda esa pregunta al aire: ¿está dispuesto a la reelección? ¿Está en sus planes? Así que regresaremos con el gobernador del estado de Miranda. Sigan allí, amigos. Bueno, amigos, Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, está con nosotros. Gobernador, brevemente en el balance y en la proyección de la gestión, ¿qué nos puede decir? Incluso en esa correlación, ¿dónde están las prioridades, esas tareas que no se han resuelto aún, que están allí pendientes? Bueno, Eduardo, nosotros, como tú sabes, hace 3 años cuando llegamos, organizamos un plan de trabajo a 8 años que fue construido con la gente, que las prioridades las construyó la gente. Son 5 prioridades. Una prioridad que tiene que ver con la democracia protagónica, participativa. Miranda, como tú sabes, fue epicentro de la confrontación política violenta, del odio, y nosotros nos propusimos con los vecinos, con las vecinas, con los ciudadanos y las ciudadanas, que las diferencias políticas naturales de cualquier sociedad, que por supuesto existen en Miranda, hay distintos enfoques, teníamos que buscar la manera de canalizarlas democrática y pacíficamente. Yo me siento muy orgulloso de que en estos 3 años, a pesar de que el país ha seguido viviendo momentos de mucha tensión, de polarización, Miranda no ha sido en estos 3 años espacio de la violencia, sino por el contrario, espacio de la confrontación de las ideas desde el punto de vista pacífico, democrático, de tener una extraordinaria relación con los 21 alcaldes, con las asociaciones de vecinos, con los consejos comunales, con las comunas, y de tratar de que se gobierne para todas y todos dialogando. Esa prioridad, por supuesto, la vamos a seguir trabajando, profundizando. Una segunda prioridad que tiene que ver con lo productivo, rescatar la capacidad exportadora, productora de Miranda. En eso hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo con economías alternativas que están creciendo, como Turquía, la India, China, Rusia, para que nuestros productores de flores, de papa, de cacao, nuestros productores industriales, pues tengan espacios de exportación, y en eso hemos avanzado muchísimo. Una tercera prioridad que tiene que ver con lo social, trabajar la calidad educativa. Hemos sido, pues antes de la pandemia, ahorita no lo hemos medido, el estado que más ha crecido en su matrícula, en la calidad de la educación. También en salud somos de los estados que más ha disminuido la mortalidad materno-infantil, que más ha aumentado los niveles de vacunación. Y ahorita, bueno, la gran prueba que ha sido
la administración de esta pandemia. En el tema de ciudad hemos creado la industria, la empresa Transmiranda, que nos ha sido muy útil, sobre todo en esta pandemia. Y bueno, nuestra prioridad de prioridades, que es la seguridad. Tú sabes que Miranda era el estado más inseguro de Venezuela hace 3 años. Teníamos cifras espantosas, 700 delitos semanales, 65 homicidios semanales, 15 secuestros semanales y prácticamente sin capacidad operativa, apenas 900 policías y 6 patrullas. En estos 3 años hemos dotado a las distintas policías municipales, a la policía estatal, a los órganos nacionales, con más de 400 patrullas. Hemos logrado incrementar la policía de Miranda de 900 funcionarios a 3.000. Hemos logrado una disminución considerable en los delitos. De 700 delitos semanales bajamos a 150, de 65 homicidios semanales a 7, de 15 secuestros semanales ahorita tenemos 0.3 de promedio, 1 cada 3 semanas. Y por supuesto estos planes deben continuar. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo las políticas de seguridad, disminuyendo los delitos hasta que lleguemos a cero y convirtamos a Miranda en el estado más seguro de Venezuela. ¿Cuál es la prioridad este año, este último año de este periodo constitucional? Nosotros hicimos una consulta en diciembre, después de las elecciones de la Asamblea Nacional, con todas las organizaciones vecinales, con los consejos comunales, y ellos nos dijeron que nos concentráramos este año en el tema de los servicios, agua, gas, transporte. Así que sin olvidar el resto de los temas, por supuesto atendiendo el COVID, la seguridad, los temas productivos, pero vamos a concentrar el esfuerzo en agua, gas y transporte, y eso es lo que hemos iniciado este año. Sobre la pregunta concreta que me hacías, por supuesto, nosotros pues aspiramos a volver a contar con el apoyo del electorado mirandino para continuar con este esfuerzo en materia de seguridad, en materia productiva, en materia de servicios públicos y seguir fortaleciendo las capacidades de Miranda y que el pueblo mirandino pues cada vez viva en mejores condiciones de vida, con más paz, con más diálogo, sin odio, sin confrontaciones. Ese es el esfuerzo que nosotros hemos sumado estos 3 años y aspiramos a continuar por lo menos por 4 años más. Fíjate, Héctor, yo quiero más adelante retomar Miranda en profundidad, pero antes, desde una visión de estadista y sobre la base de lo que acabas de decir, tu valoración al encuentro logrado la semana pasada en la sede de Fedecámaras entre la directiva de esta institución y la representación de la Asamblea Nacional. ¿Qué trascendencia tiene eso para ti? Porque fíjate que ha sido un punto polémico, que ha caído en el escepticismo de mucha gente, incluso de la crítica radical de algunos sectores del empresariado, reconocido así por los propios representantes de la directiva que estuvieron allí reunidos con Jorge Rodríguez y el resto de la comisión. Mira, yo creo que los venezolanos y las venezolanas, por más diferencias que tengamos, que son naturales, yo escucho a algunos dirigentes, algunos analistas dicen, no, aquí es que tenemos que eliminar las diferencias. No, las diferencias no las tenemos que eliminar. Las diferencias son naturales a la sociedad. Las diferencias existen hasta en el seno de una familia. Uno convive en un hogar con las personas que más ama, con las que está dispuesta a dar la vida. Pero eso no significa que con tu pareja, con tus hijos, con tu madre, tú no tienes diferencias todos los días. El objetivo no está en eliminar esas diferencias. El objetivo está en saber dirimir, administrar esas diferencias de manera armónica, pacífica, amorosa. Eso hace que una familia pues sea feliz. Yo creo que la sociedad, el país es igual, no es eliminar nuestras diferencias. La característica natural de una democracia es que existan diferencias. El tema es cómo sabemos administrar nuestras diferencias. Y la forma correcta de administrarlas es dialogando, es debatiendo, es escuchando, es argumentando. Yo felicito ese encuentro y como tú sabes, yo soy promotor, impulsor de un diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad. A veces, bueno, cuando uno propone esto, muchos críticos, muchos sectores radicales dicen, bueno, pero ¿cómo vas a dialogar con el enemigo? Bueno, yo creo primero que en la política no hay enemigos, hay contrincantes, en la sociedad no hay enemigos, hay personas que piensan distintas a ti, y si tú no vas a dialogar con el que piensa distinto a ti, pues es un diálogo de sordos. Claro que tienes que dialogar con quienes piensan distinto a ti, con métodos. Yo he tenido experiencias extraordinarias. Cuando yo fui ministro de Educación, los distintos actores de la política educativa no se podían ni ver. Y iniciamos un diálogo por la calidad educativa y al final de ese proceso nos dimos cuenta que estábamos de acuerdo en más del 90% de los temas. Yo les dije, bueno, avancemos este 90% y sigamos discutiendo al 10%. Cuando fui ministro de la Juventud tuve la oportunidad de sacar adelante la ley del deporte, tenía 9 años paralizada
en la Asamblea Nacional y fue una ley aprobada por unanimidad. Desde María Corina Machado hasta Iris Varela votaron por esa ley. Es decir, dialogando se entiende la gente. Así que yo felicito el esfuerzo que hizo Fede Cámaras, que hizo la Asamblea Nacional, y más allá de eso, le digo a toda la sociedad venezolana, a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, a todos los actores, no tenemos otro camino para resolver los problemas de los venezolanos que sumando esfuerzos. Lo que hace una familia cuando tiene un problema no es ponerse a pelear, es unirse, es escucharse, sentarse en la mesa a hablar y es trabajar juntos para salir adelante. Las dificultades que estemos atravesando los venezolanos solo las vamos a resolver si nos escuchamos, si nos unimos y si trabajamos juntos para superar esos problemas. Héctor, hablando de la unión, hablando del diálogo al regreso, quiero comenzar por el tema de la integridad de Miranda. ¿Qué pasó? Yo quiero que tú nos cuentes tu versión sobre lo dicho por Jacqueline Farías, sobre la reacción de algunos alcaldes, sobre algo que tú declaraste recientemente que también causó impacto cuando dijiste palabras más o menos que Miranda es indivisible, que nadie la va a dividir. Quiero tu versión sobre este tema y después pasaremos a otros. Así que regresaremos con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Sigan allí, amigos. 7:29 minutos. Retomamos nuestro contacto vía Zoom con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Héctor, retomo entonces el planteamiento que yo dejaba al aire. ¿Te tenemos allí? Perfecto. Mira, ¿qué pasó con esta historia? Porque al final da la impresión de que simultáneamente se produce tu declaración sobre tu determinación de impedir la división del estado Miranda de cualquier manera y la salida de Jacqueline Farías de su cargo como jefa de gobierno del Distrito Capital. ¿Cuál es tu interpretación de esta historia? Bueno, no quisiera yo especular al respecto, ¿no? Lo que sí es que mientras yo estuve enfermo, se dio esta declaración y apenas, volví, quise expresar mi opinión. Es una declaración de carácter individual, que no fue consultada con mi persona como gobernador de Miranda y por lo que averigüé con ningún miembro de la dirección nacional del partido en el que milito o del gobierno nacional. Es una propuesta que no cuenta con mi apoyo, que no cuenta con el sentir del pueblo mirandino y que, por supuesto, no vamos a acompañar, no tiene, y por lo que entiendo, no tiene ningún tipo de apoyo desde el punto de vista de la dirección política. Miranda, como tú sabes, es un estado complejo, un estado que tiene varias subregiones con características culturales, geográficas, económicas, propias, Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, pero la identidad mirandina es una sola. Miranda empieza donde empieza Chacao, el barloventeño siente como suyo la identidad cultural de los Valles del Tuy, de los Diablos Danzantes, de los Palmeros de Chacao, de la Parranda de San Pedro. El mirandino siente como suyo su diversidad económica, cacaotera, turismo de playa, turismo de montaña, la producción de flores, es decir, ahí hay una identidad. Yo entiendo que deben haber espacios de coordinación para administrar la complejidad del valle, de lo que conocemos como el Valle de Caracas. Y en eso yo estoy seguro que hay plena disposición de la gobernación, de las alcaldías metropolitanas de trabajar. Pero Miranda es una identidad cultural, una identidad económica, independientemente de su complejidad, y eso nosotros pues lo vamos a defender. Por lo que he conversado con los distintos espacios de dirección, hay coincidencia en esta visión que tenemos desde Miranda y por eso pues yo declaré que era una posición individual que no cuenta con nuestro apoyo y además que no se llevará adelante. Miranda se va a mantener unida como queremos los mirandinos y las mirandinas. ¿Héctor Rodríguez tiene buena relación con todos los alcaldes mirandinos? Extraordinaria relación con todos los alcaldes mirandinos. Tengo comunicación permanente con los 21 alcaldes, con los 17 alcaldes chavistas y con los 4 alcaldes opositores. Creo que tengo buena relación con toda la dirigencia política venezolana de ambos lados. Eso es importante y es el deber ser, y el país debe propender a que esa sea la normalidad, ¿verdad? Y no lo exótico. Yo creo que debe ser así. Yo creo que en gran parte es así.
Yo siempre lo hablo con los dirigentes políticos, solo que muchos tienen miedo de decirlo por lo que puedan expresar los extremos en las redes. Y gran parte de que esa polarización llegue a esos extremos de ofensa, gran parte de la responsabilidad la tenemos los políticos. Los políticos no podemos actuar solamente por lo que digan los extremos de las redes. Los políticos tenemos que actuar con responsabilidad. Y lo correcto es tener una buena relación entre los distintos actores políticos, y lo correcto además, si la tienes, es hacerlo público, es decirlo, es no esconderla. Yo tengo una buena relación de comunicación con dirigentes de las distintas posiciones políticas. Muchas veces no coincidimos en posturas, en políticas sociales. Bueno, está bien, no coincidimos, respeto la opinión de ellos y defiendo, por supuesto, la mía, pero eso no niega que yo tenga que o esconder una relación de comunicación sistemática, permanente, como debe hacer, sobre todo si son autoridades electas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir desmontando, y yo hago un esfuerzo por hacerlo, desmontando ese mito de que los venezolanos no nos podemos hablar si tenemos diferencias políticas. No, tenemos que hablarnos, tenemos la obligación de hablarnos y tenemos que abrir camino para que los distintos actores de la sociedad venezolana se encuentren en una situación de respeto, de diálogo, de entender que la otra persona es un hermano venezolano y venezolana, y bueno, que tenemos la obligación de llevar adelante este país. Gobernador, desde el punto de vista financiero, sabemos la situación que hay en el país, una economía de aparentes contrastes, donde hay mucha gente pasando hambre, hay otras que tienen mayores recursos para hacerle frente a sus necesidades económicas. Están las sanciones y está pendiente en Venezuela la necesidad de avanzar en materia de diálogos, de acuerdos, de generar cambios positivos para todos los venezolanos. El 2021 nos puede dar incluso sorpresas desde el punto de vista positivo, a propósito de la expectativa que hay con las regionales, que tarde o temprano se tienen que hacer este año, y la necesidad incluso que desde la oposición se replanteen las estrategias y desde el gobierno igualmente se trate de ser más eficiente. Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahorita, ¿no? Sin duda alguna, la apuesta de la estrategia llamada Guaidó, creo que hay consenso general de la sociedad nacional, de la sociedad internacional, de que no fue exitosa, de que estuvo llena de errores, desde mi punto de vista, de mucho desconocimiento de la realidad venezolana, de muchas mentiras, y que por el contrario ha generado mucho daño en la dinámica social, económica y política de los venezolanos y las venezolanas. Los problemas de los venezolanos y las venezolanas, primero que nada, tenemos que resolverlos los venezolanos y las venezolanas, y para eso tenemos que abrir espacios de diálogo. Que hay una nueva administración en los Estados Unidos creo que da una gran oportunidad para eso. Que hay una nueva Asamblea Nacional en Venezuela también da una gran oportunidad para eso. Tenemos que empujar todas y todos, tenemos que empujar los políticos, tiene que empujar la sociedad civil, el pueblo organizado, tienen que empujar los medios de comunicación para que logremos aprovechar esta oportunidad. Este año, como tú dices, hay elecciones de gobernadores, también pues sustenta esta posibilidad que yo estoy planteando. Yo sé que hay espacios de diálogo con todos los actores para tratar de llegar a unas elecciones que todas y todos nos sintamos representados, nos sintamos seguros de sus resultados, y que los nuevos gobernadores y gobernadoras, o los que sean reelectos, pues sean producto del sentir del pueblo venezolano. Esto es determinante para estabilizar la economía. Yo creo que ya pocas personas en Venezuela defienden las sanciones y el bloqueo como una herramienta que haga bien al país. Por el contrario, hace muchísimo daño. Yo que tengo comunicación y diálogo permanente con el sector privado, ellos pues dicen con mucha claridad cómo les está afectando las sanciones, cómo les está afectando el bloqueo. En Miranda tenemos cerca de unas 7,000 empresas. Muchas de esas empresas tienen tecnología europea o tecnología norteamericana, que amerita pues piezas, partes, materias primas de estos países, y por supuesto el bloqueo los obliga a migrar tecnológicamente, los obliga a migrar desde el punto de vista del acceso a materias primas a otros mercados, a hacer grandes inversiones para poder cambiar todo su paquete tecnológico, y eso por supuesto les hace menos competitivos en los mercados nacionales e internacionales. El bloqueo
nos hace daño a todos los venezolanos, es un error y tenemos que entre todas y todos a través del diálogo iniciar un proceso que no va a ser sencillo de desmontaje de este bloqueo, de estas sanciones. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo en los temas políticos, tenemos que encontrarnos, tenemos que apostar exclusivamente a la democracia, a las elecciones como forma de dirimir las diferencias y que cada espacio de gobierno pues lo gobierne quienes la sociedad, la mayoría decida que lo gobierne. Yo creo que debe ser esa la ruta y desde mi espacio de liderazgo, de fuerza, voy a empujar en esa dirección, voy a empujar al diálogo, voy a empujar al encuentro, a los consensos de los venezolanos y venezolanas y le pido a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen, que empujemos en esa dirección. Gobernador, se me agotó el tiempo, pero quiero que me ayudes para respuestas muy concretas a dos preguntas. Una, ha dicho Nicolás Maduro que no es tiempo de un regreso absoluto a la presencia en las escuelas. Posición de Miranda o desde la experiencia mirandina, ¿cuál es la perspectiva? Yo coincido, tenemos que cuidar la Además, vida. tú fuiste ministro de Educación. Así es, y soy padre y tenemos que cuidar la vida de nuestros hijos y tuve 2 veces enfermo. Yo sé que es difícil, que es complejo tener que trabajar, los hijos en casa, la conectividad en muchas regiones, pero tenemos que buscar la forma de cuidar primero que nada la vida de nuestros seres queridos. Por lo menos los niños, Héctor, disculpa la interrupción, los chamitos que recibían su alimento, su nutrición en algunas escuelas, ¿hay manera de que lo sigan recibiendo aunque no puedan ir a la escuela? Nosotros en el caso de Miranda no hemos cerrado el programa de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar está activo. Estamos priorizando las comunidades que tengan mayor dificultad económica y tenemos un sistema de distribución de alimentos del programa de alimentación escolar a las casas que acompañan esas escuelas. Pero aunque muchos dicen que no tenemos condiciones o que los niños no se enferman con la misma fuerza en el COVID, sí transmiten con la misma fuerza la enfermedad. Es decir, si nosotros abrimos las escuelas, pues el virus se nos va a disparar y bueno, veamos la situación crítica en la que está el norte de Brasil, la situación compleja en la que está Europa, el mismo gobierno de Alemania. México, el mismo gobierno de Alemania acaba de decir que ellos no van a abrir las escuelas y eso es lo correcto. Hasta que nosotros no tengamos control de la pandemia, hasta que nosotros no tengamos un proceso avanzado de vacunación y de certeza de que ha tenido el efecto que queremos, nosotros tenemos que seguir tomando todas las medidas de prevención para cuidar a nuestro pueblo. Hasta ahorita, el balance desde el punto de vista de los resultados de la tasa de mortalidad, de la tasa de infección en Venezuela han sido positivos. Eso es producto de un gran esfuerzo que ha hecho toda la sociedad venezolana y yo creo que no nos podemos desesperar y no podemos perder ese esfuerzo que hemos hecho hasta ahorita. Héctor, brevemente, Esteban Trapielo, cuando se enteró de esta entrevista, me dijo, Eduardo, en algún momento ustedes conversaron y él habló del interés de que Miranda tenga un equipo de béisbol profesional. ¿Ese proyecto avanza? Ese proyecto avanza, no depende solo de nosotros porque la Liga de Béisbol amerita que por lo menos 2 equipos entren al mismo tiempo. Así que nosotros ya hemos manifestado nuestra voluntad, estamos esperando conseguir otro estado que también la manifieste, también estamos trabajando en tener el equipo de fútbol, hemos creado 3 equipos de baloncesto. Yo creo que hay que apostarle a espacios para la juventud, para su recreación, para su actividad deportiva. Y esto está muy vinculado al esfuerzo que estamos haciendo en materia de seguridad. Hemos hecho crecer la policía considerablemente, su capacidad operativa, su pie de fuerza, pero no solamente con policía vamos a construir un Estado seguro. Tiene que haber alternativas para la juventud, tiene que haber actividad deportiva, actividad cultural, actividad laboral, condiciones de trabajo, para que nuestra juventud tenga espacios para desarrollar todo su potencial. Entonces, ese esfuerzo que estamos haciendo en materia deportiva está muy ligado a todo el esfuerzo que estamos haciendo en materia de seguridad de Miranda. Y mándale un abrazo a Trapielo de mi parte. Bueno, gobernador, interesante esta conversación, como siempre. Seguimos nos mantenemos en seguimiento a la situación mirandina como en el resto del país. Mucho éxito en la gestión. Gracias, Eduardo. Siempre un placer conversar contigo y bueno, un saludo y feliz inicio de semana a todas y a todos los que ven tu programa y lo escuchan. Muchísimas gracias. Así es, porque es radio y televisión al mismo tiempo. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Gracias, amigos. Otra pausa.